Hola a todos, bienvenidos en este nuevo video. Como dice el título, voy a explicar un poco, voy a hacer un pequeño resumen sobre la estática. En este caso, antes de iniciar, vamos a hablar de la segunda ley de Newton, que es la ley de aceleración. La ley de aceleración dice el siguiente, que la aceleración A es igual a la fuerza resultante dividido la masa. De ahí la famosa fórmula F igual m por A. Ok, esto es fundamental porque hablamos entonces de F, que es una fuerza. M es la masa y A es la aceleración. Ok, las fuerzas tienen como unidad de medida el newton y la aceleración, bueno, por cinemática, metros al segundo cuadrado. Ok, masa en kilogramos. Ok, pero en este caso vamos a hablar de estática. Si hablamos de estática, vamos a hablar de la primera condición de equilibrio. Vamos a hablar de una condición de equilibrio que es la siguiente, que decimos que un cuerpo está en equilibrio cuando permanece en reposo o se mueve con velocidad constante. Mejor dicho, cuando la fuerza resultante aplicada al cuerpo es igual a cero. Entonces nosotros decimos que una condición de equilibrio es cuando la fuerza resultante es igual a cero. Lo que va a decirse es la suma de las fuerzas, ¿ok? O R como fuerza resultante. Es igual. No hay no hay ninguna diferencia. Vamos a hablar de diferentes casos. Vamos a hablar del diagrama del cuerpo libre. El diagrama del cuerpo libre. Fundamental. Vamos a hablar entonces diagrama del cuerpo libre. Ok, vamos a hacer pequeños ejemplos. El primero, simple, es un bloque que un bloque que tiene que está acá colgado a través de una cuerda. Ok, este es el bloque de masa m. Vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre DSL. ¿Qué es lo que vemos? Tenemos la tensión, si este es el cuerpo de masa m, tenemos la tensión de la cuerda, lo vamos a indicar con T, y tenemos el peso. El peso, el peso del bloque, de la masa, que lo vamos a indicar con W. ¿Ok? En este caso sería el peso del bloque, que es un vector vertical hacia abajo. ¿Ok? Podemos ver otro caso en el cual nosotros tenemos acá una pared, una cuerda y acá una esfera. ¿Ok? Una esfera. ¿Qué es lo que tenemos? Mejor dicho, acá, bueno, esta es la esfera, esta es la pared, esta es la pared y esta es la cuerda. Vamos a hacer el DCL, el diagrama del cuerpo libre. Nosotros acá tendremos nuestra esfera, ¿ok? Donde el punto de la aplicación de todas las fuerzas va a ser el punto medio, su baricentro, su centro de masa, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a tener el peso W hacia abajo, siempre, la tensión T, y vamos a tener otra fuerza, que la pongo acá en verde, que es la normal. La normal N, ¿ok? O mejor, normal o reacción de la pared sobre la esfera. La escribo acá. Reacción vincular también viene llamada. Reacción de la pared sobre la esfera. ¿Ok? Importante. Yo la llamo también normal, por lo que se escribe N. También viene llamada reacción vincular. ¿Ok? Dependía de ahí del libro de texto porque la puede indicar como reacción vincular con R. Pero bueno, allá, eso depende del libro. Podemos tener otro caso en el cual nosotros tenemos acá el techo. ¿Ok? Tenemos una cuerda, otra cuerda,
otra cuerda más y de ahí tenemos un bloque de masa M. Si hacemos el diagrama del cuerpo libre, este es el bloque de masa M, tendremos lo siguiente. Esto de acá es solo para confundir, es como si fuera simplemente atado en esta forma, digamos, ¿ok? Claro que tenemos que tener en consideración un ángulo alfa, un ángulo beta, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Tenemos una tensión 1 para acá con un ángulo alfa, ¿ok? Otra tensión acá, una tensión 2 con un ángulo beta y de ahí vamos a tener también el peso, como siempre, W, que es vertical, un vector vertical hacia abajo, ¿ok? Eso es el peso del bloque. Podemos tener otra condición, por ejemplo, podemos tener acá la pared, podemos tener acá una rótula, de acá podemos tener una barra, ¿ok? Y de acá una cuerda. DCL, diagrama cuerpo libre, ¿qué será? En este caso, atención, como en el caso de la esfera, no estamos considerando el bloque o digamos el objeto en sí como punto material, sino como cuerpo rígido. La barra es un cuerpo rígido, entonces acá en el diagrama del cuerpo libre vamos a tener acá la barra. En este punto acá de contacto donde está la rótula, ¿ok? Vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener acá, pues, llamámosla Rx, donde Rx, vamos a hacerlo de diferentes colores para que se entienda mejor. Vamos a llamar acá Rx. Esta va a ser la componente horizontal en la rótula sobre la barra. Acá vamos a tener otra componente hacia abajo, ¿ok? O mejor dicho, disculpen, esta sí, hacia arriba, digamos, ¿no? RY, que es la componente vertical de la rótula sobre la barra. Rótula sobre la barra. Y bueno, claro que tendremos acá también nuestra tensión. Así, acá. T. Bueno, entonces, en todos estos casos son casos diferentes. Vamos a hablar de cuerpo rígido, vamos a hablar un poco de punto material, ¿no? Pero vemos cómo, en este caso, siempre la sumatoria, la suma de todas las fuerzas, la fuerza resultante tiene que ser cero. Claro que la fuerza resultante puede ser dividida en Rx, Ry, Rz. Rz casi nunca se va a ver, nunca vamos a ver una versión tridimensional de un problema. Pero bueno, de todas maneras, claro que tenemos que analizar, ¿no? Por ejemplo, acá la T se tiene que descomponer, ¿no? En X, Y. Y entonces se tendrá que hacer una suma considerando el centro de masa, etcétera, etcétera, etcétera. Son condiciones de estática diferentes. Y bueno, para terminar este pequeño resumen de la teoría que está a la base de la estática, vamos a hablar del teorema importante, teorema de Lamy, o también viene llamado de las tres fuerzas. Tres fuerzas. Que lo que dice, nosotros tenemos acá la pared, tenemos primero acá una cuerda, tenemos acá otra cuerda, tenemos acá otra cuerda y tenemos de ahí nuestro bloque, ¿okay? De masa M. Acá tendremos un ángulo gamma, acá tendremos un ángulo alfa y acá un ángulo beta. ¿Ok? Diagrama del cuerpo libre es igual. Mejor dicho, acá tenemos
los ángulos, ok, tendremos acá gamma, alfa, beta. Esta va a ser la tensión, mejor dicho, así, bueno, llamamos la fuerza, pero bueno, en realidad es una tensión. Llamamos tensión 1, tensión 2, y este es el peso 3, ¿no? De todas maneras, ¿qué sería esto? Esto es siempre una fuerza. Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Todas son fuerzas. Tensión o peso son siempre fuerzas. Vamos a ver un poco la ley de los senos. ¿Ok? Aplicando la ley de los senos, que se aplica mucho en este caso, se dice que la ley de Lamy es fuerza 1 sobre el seno de alfa es igual a la fuerza 2 sobre el seno de beta igual a la fuerza 3 sobre el seno de gamma. ¿Ok? Con los vectores entonces F1, F2, F3 se forma necesariamente un triángulo de una condición de equilibrio de este tipo. Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Entonces, fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3 es igual a 0. ¿Ok? Con su vector, porque claramente son fuerzas. La fuerza es un vector. ¿Ok? El último, vamos a hablar del centro de masa. Centro de masa también viene llamado distribución discreta de la materia. ¿Ok? Bueno, centro de masa principalmente. Yo lo llamo RCM para encontrar la posición, ¿no? Este es igual a la suma, ¿ok? Es la suma de la masa I, ¿no? Por RI dividido la suma de MI, ¿ok? De las diferentes masas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un brazo, ¿ok? Tengo que ver efectivamente cuál es el centro de masa de este brazo, ¿no? Completo, porque este sería, entre comillas, el codo. Este es el codo. Entonces acá tiene una parte de una masa con un centro de masa, etcétera, etcétera, etcétera. Con esta fórmula se aplica y puede ser visto como 1 sobre m grande, donde m grande es la masa total, ¿ok? Por la suma de mi por ri, ni, que va de 1 a n, ¿ok? Donde RI es el vector de posición de la masa iésima respecto al sistema de referencia asumido. Claro, eso es obvio. ¿Ok? Sobre todo eso se utiliza para el cuerpo rígido. Para cualquier duda, interés, curiosidad, dejen un comentario. Muchas gracias.